a las caras nuevas que vemos por ahí. Hoy, mientras preparaba la introducción para esta parte, pensaba en las cosas lindas y maravillosas que ha hecho Dios en nuestra vida. Y entre todo eso me quedé pensando en algo maravilloso que hizo, que es un pueblo elegido, un pueblo que Él preparó. Y no solamente que es pueblo, sino que es familia. Y ha hecho una familia maravillosa, ha hecho una familia gigante, universal, que no perdura solo en la tierra, sino que es eterna y va a ser en su presencia para siempre. Y no solamente esa familia va a ser eterna para siempre, sino que es ilimitada. Es todo el que quiera entrar en esa familia, puede entrar en esa familia. Y no hay que hacer nada raro, no hay que marcar un pacto, no hay que hacer nada. De eso se encargó el Señor. Hay que creer en lo que Él nos dice. Y de ahí en adelante pasamos a ser parte de esta familia tan maravillosa que es la familia de Dios. Vamos a empezar esta reunión primeramente voy a leer Efesios 2:19. Voy a poner esto en silencio. Efesios 2:19 dice: así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembro de la familia de Dios. Bien, la primera alabanza que vamos a cantar es Somos Iglesia. Somos herederos con Jesús.
Oramos. Padre Santo, bendito Dios, Señor, contentos y alegre, Padre, de entrar a tu presencia, Señor, y poder exaltar y engrandecer tu bendito y santo nombre, Señor. Gracias, Señor, porque siendo el Dios poderoso y creador quien eres, Padre, con amor pensaste en nosotros. Señor, viendo nuestras miserias, viendo nuestros fracasos, viendo nuestro destino, Padre, conducido directamente al infierno, tú decidiste, Padre, mandar a tu Hijo para pagar el precio que para nosotros era inalcanzable, Padre. Un precio tan grande, Padre, que costó toda la preciosa sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque con eso enviaste mar de bendiciones a nuestra vida, Padre. Gracias, Padre, porque hiciste una iglesia, hiciste una familia, Padre, y ahora tú estás preparando lugar para nosotros, Padre, para cuando vayamos, nos vengas a buscar y estemos en tu encuentro. Gracias, Señor, por este momento. Te rogamos sigas con nosotros aquí en este lugar, Padre, convenciendo de pecado, Padre, a los que no te conocen. Dejamos este momento en tus manos, Padre, agradecido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pensando un poco en lo mucho que somos en este universo de la familia de Dios, voy a invitar a uno de los hijos de Dios a que diga un versículo de la Biblia y nos invite a cantar una canción. Mati. Venga, sin miedo. Donde vos quieras, tranquilo. Sentite como en tu casa. Bueno. Fuerte. Bueno, buenas noches. Bueno, yo elegí esta canción que vamos a cantar porque lo primero que pensamos que somos un pueblo de Dios y bueno, somos el pueblo de Dios y está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, que dice: «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable». Y la parte que más me quedaba en este versículo era, dice que somos adquiridos, y sabemos que fuimos adquiridos no con plata ni con algo, nada material, sino con la sangre del Señor Jesús. Y bueno, la canción que elegí es Somos el pueblo de Dios. Gracias, Mati. Somos un pueblo
Bien, ahora también le voy a pedir a otro hijo de Dios, otro miembro de la familia de Dios, que pase también a compartir un versículo y a elegir una canción. Gaby. Hola, buenas noches. Bueno, yo les voy a elegir la canción Un siervo para tu gloria y unos versículos que está en Filipenses 2, capítulo 2, del versículo 3 al 11, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Después el 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. También hay un versículo que dice en Juan 14:6, ¿no? Que yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Por tanto, así como Jesús se hizo siervo, nosotros también debemos humillarnos ante el Señor y seguir al Señor Jesús. La canción es Un siervo para tu gloria. Hasta
Bien, ahora tenemos una canción especial que Alan tiene preparada. No necesito más milagros, para creer no es necesario. No, yo ya no vivo más por obras, yo necesito ver tu gloria obrando en mí. No es necesario caminar más sobre el mar, necesito ver tus ojos para poder avanzar. No es necesario ver los peces y el pan, necesito oír tu voz y caminar. Dame fe, dame fe, dame fe, sin mirar quiero tu rostro conocer, sin abrir mis ojos yo te quiero ver. Señor, mi alma quiere conocerte, que junto a mí tú estés presente. Saber que tu poder en mí es más fuerte, cuando confío ciegamente solo en ti. No es necesario que abras frente a mí el mar, y una estrella que me guíe para hacer tu voluntad. Graba aquí en mi mente esa cruz y su final, tu victoria es mi esperanza, nada más. Dame fe, dame fe, dame fe, sin mirar quiero tu rostro conocer, sin abrir mis ojos yo te quiero ver. Dame fe, que desborde mi alma de tu fe, dame el poder para creer. Quiero tu palabra obedecer y tu voz en mí reconocer. Dame fe. Dame fe, dame fe,
conocer. Sin abrir mis ojos yo te quiero ver. Bien, antes de continuar con la última alabanza, los niños menores de 7 años van con Sofi. Y mientras tanto le voy a pedir a Juli, que nos va a compartir un versículo. 2 versículos. Buenas noches. Voy a compartirle el Salmo 139, 23 y 24. Lo voy a leer y después leo un cachito más. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Cuando Dami me preguntó para compartir algo, se me vino este versículo que vengo memorizando. Y también está lindo todo el Salmo que primero habla de un poco todo lo que hace Dios en nosotros, que pone palabra, que pone pensamientos, y todas las maravillas, y tiene como 2 partes antes de esta parte final. La segunda parte dice que no pueda, ¿dónde estamos? Acá está. En el 20 dice, porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en mano tu nombre, y después, porque dice, habla todas cosas buenas de Dios y después habla de esto, no maldecir el nombre de Dios ni decir cosas en vano. Y después el Salmo termina en eso, en ponerse en corazón y dispuesto a Dios, en examinarse, pero no en base a lo que yo puedo llegar a pensar, sino en Dios. Y para continuar con esta idea, vamos a cantar la canción de Renuévame, pensando esto. Todas las maravillas de Dios, todo lo que puedo hablar sin querer o a veces con intención mal de Dios. Y este versículo que dice eso, examíname, conoce mi corazón, pruébame, y que a pesar de todo eso, siga en el camino eterno. ¿Cantamos Renuévame?
Bien, ahora sí le damos paso a Alan. Buenas noches a todos los que no llegué a saludar. Vamos a hacer una oración para empezar a compartir. Y antes les cuento, la canción que compartí no tiene directa relación con el pasaje, pero sí era para implantar un poco una idea. La canción habla de muchos milagros que hizo el Señor y de confiar en eso. Y lo que vamos a compartir hoy es una reflexión sobre una persona histórica de la Biblia que se llama Caleb. Y vamos a reflexionar un poco sobre confiar, y no tanto en los milagros, sino en el poder que tiene Dios. No tanto en los hechos específicos, sino en el hecho de que nuestro Dios tiene poder y que ese poder, vamos a ver, no cambia. Así que vamos a orar y luego vamos al pasaje para compartir. Señor, te damos gracias en este día por esta oportunidad de abrir tu palabra, de compartirla. Te pedimos que nos acompañes en la lectura, en la reflexión, para que lo que nos llevemos no sean ideas humanas, sino que sean tus palabras, para que lo que recibamos no lo recibamos como el mensaje de Alan o de quien sea, sino tu mensaje para nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, les decía, vamos a mirar un poco la historia de esta persona, Caleb. No hay demasiadas escenas sobre Caleb. Lo que vamos a compartir hoy lo vamos a resumir en tres actos, y así vamos a cerrar la historia. Pero vamos como los demás eran actos, esto es el preludio. Vamos con un pequeño preludio y ubicarnos en el momento, en la historia. El contexto en el que primero aparece esta persona Caleb, es uno de 12 elegidos en el pueblo de Israel durante el tiempo que estaban en el desierto, cuando ya estaban llegando la primera vez a la tierra prometida. Y sucede en ese momento, que si lo leemos en Deuteronomio, dice que el pueblo, desconfiando de Dios, como lo hacía regularmente a través de este viaje, le sugiere a Moisés enviar espías para ver dónde se estaban metiendo. A pesar de que Dios les había prometido que les iba a entregar la tierra, a pesar de que Dios les había prometido que eso iba a ser de ellos, dicen, vamos a investigar, vamos a ver con qué nos estamos enfrentando. Vamos a Números, capítulo 12, vamos a leer primero del versículo 17 al 20. Moisés consulta con Dios y se prepara esta escena donde Dios le dice que elija a 12 personas, una de cada tribu, príncipes, dice, principales de cada familia. Números, 17, me leí el número que tenía arriba. Números 13, 17. Y cuando ya está la selección hecha, cuando ya están los 12 nombres, entre los cuales hay dos personas que usualmente recordamos, uno es Caleb, que les mencionaba, el otro es Josué, dice el versículo 17, Números 13, 17. Los envió, pues, Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid de aquí al Negev y subid al monte, y observad la tierra como es, el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad fruto del país. Y era tiempo
de las primeras uvas. Hasta acá el prólogo. Y hay una cosa, un detalle que puede tal vez pasar desapercibido o puede parecer un detalle técnico de lo que acabamos de leer. Pero la última frase dice, era el tiempo de las primeras uvas. Y es cierto que parte de la misión que les dio Moisés era traer frutos, ver cómo estaba la situación. Pero yo me quedé pensando en otra cosa. Dios les había dicho que entraran. Dios les había dicho que tenían que entrar a ese lugar. No fue, según lo que dice capítulo 1 de Deuteronomios, iniciativa de Dios esta pausa para investigar el lugar. Dios les había dicho que lo iban a tomar. Y en el momento que llegaron, había frutos, había algo para disfrutar. Y sabemos, la uva se hace el vino y el vino tiene que ver con la alegría. Era el momento perfecto. Eso es lo primero que me quedé pensando. Y este es el prólogo de esta historia. El tiempo de Dios era perfecto. Luego ellos lo complicaron, ¿no? Los que conocen la historia saben que esto va a terminar en 40 años más en el desierto. Pero el tiempo de Dios desde un principio fue perfecto. Si ellos hubieran confiado, tenían el momento para disfrutar de la cosecha, de los frutos, de todo aquello que Dios tenía preparado. Pero vamos al acto 1. El acto 1 es la presentación. Pero les dije, no vamos a mirar, no a Caleb específicamente, sino en Caleb, cómo se muestra el poder de Dios. Y cómo confiaba él en el poder de Dios. Así que seguimos aquí nomás, versículos más abajo. Vamos a avanzar hasta el versículo 27 del mismo capítulo. ¿Qué sucede? Van los espías, recorren, encuentran uvas, dice que vuelven con un racimo que lo tienen que agarrar entre dos personas en un palo. Y cuando llegan, dice que se reúne la gente y van a traer el reporte de lo que habían visto. Dice así esta parte. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Lo primero que admiten es lo que Dios dijo es cierto. Y este es el fruto de ella, ¿no? Trajeron un racimo de uvas, dice versículos anteriores, en el medio, que lo tuvieron que cargar entre dos personas. Mas el pueblo, sigue el versículo 28, que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allá a los hijos de Anac, esto era una raza de gigantes. Seguimos hasta el 30. Amalek habita en el Negev, dice, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, dice el versículo 30, Caleb hizo callar al pueblo. Acá está la presentación. Esto es la presentación. Vienen, dan el informe, pero el informe rápidamente pasa de ser lo que Dios me dijo era cierto, el lugar que Dios nos prometió, realmente es como Dios nos dijo. Hay un problema. Y empiezan a listar, ¿no? Las ciudades son fortificadas, vimos un pueblo así, vimos a los gigantes. Y Caleb dice que los calla. Me encantó esta imagen. Detiene el informe. Y dice el versículo 30, hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego, tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Qué es lo primero que vemos acá? Caleb sabía algo de Dios, que el pueblo estaba olvidando. Y digo olvidando porque también lo sabían, pero rápidamente lo perdían de vista. Y es que tenían un Dios capaz de hacer cosas imposibles. Venían por el desierto guiados por una columna de nube para que no les molestara el sol, con una columna de fuego para que no tuvieran frío a la noche. Los enemigos habían sido destruidos en medio de un mar que se había abierto para que ellos pasaran en seco, y ahora se preocupaban por un pueblo, algo que estaba delante nuevamente. Pero no así Caleb. Y nos demuestra eso, podemos ver ahí, que él sabía, él confiaba en un poder que era más grande que cualquier cosa que se les pudiera encontrar delante. Y, ¿qué otra cosa tenía para decir acá?
esto, miren lo que dice, subamos luego. Él no piensa en la situación. Ven que él no vuelve a hablar de lo que estaban diciendo. Tomemos posesión de ella. Él sigue mirando la tierra que Dios les había prometido, no los gigantes o los pueblos que habitaban que estaban hablando el resto. Después dice, porque más podremos nosotros que ellos. Y es increíble esto, yo pienso en esto. No dice, somos más fuertes que ellos. De hecho, ahora vamos a leer otro cachito donde se explaya, pero él no dice somos más fuertes, dice vamos a poder vencerlos. No importa lo fuerte que sean ellos, no importa que sean grandes. Versículos más abajo, para contaminar esto que estaba diciendo Caleb, el resto de los espías dicen algo, es casi irónico. Versículos más abajo dicen algo como, ¿saben? Miren, la gente que estaba allá eran todos altos. Y encima había gigantes, dicen ellos. Así está, en serio, versículos más abajo dice esta frase. Ya no eran solamente gigantes, ya no eran solamente la raza o la familia de Anak, que era una raza de gigantes. Dice, todos eran altos y arriba estaban los gigantes. Para intentar ensuciar más la imagen de lo que Dios les había prometido que era de ellos y hacerlo parecer más imposible. Pero lo cierto es que entre toda esa gente había dos al menos, Josué y Caleb, que acá estaba callado Josué, que confiaban en Dios. Y que sabían que el poder de Dios era mucho más grande que cualquier cosa que se encontrara adelante. Seguimos un cachito. Esta conversación con el pueblo y con los líderes del pueblo avanza en el capítulo 14. Vamos a leer 14:6, Números 14:6. Como sigue esta charla de los demás espías tratando de socavar la idea de que podían realmente, confiando en Dios, tomar la tierra, dice que se vuelven a levantar, ahora sí Josué y Caleb, dice que eran dos de los que habían recorrido la tierra y rompieron sus vestidos. Versículo 7. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Vamos a frenar un cachito acá, esta parte está genial. Esta parte está genial. Porque hay algo que me encantó notar en esto. Hay dos personas hablando. Dice que yo me imagino que no lo dijeron los dos al unísono. Y si miramos, alcanzamos a notar seguramente las diferencias de las dos personas hablando. Porque teníamos a Caleb, ¿no? A Caleb que lo estábamos mencionando, pero también está Josué. Y para el que no conoce demasiado de la Biblia, Josué estaba sirviendo a Moisés. Seguramente Josué había tenido una formación mucho más formal, espiritualmente, que había tenido Caleb. Seguramente había aprendido, al estar cerca de Moisés, un montón de cosas de Dios que tal vez Caleb las imaginaba o las sabía, o tal vez las aprendió mucho después. Pero Josué estaba ahí al lado. Entonces miren cómo se entremezcla en este cachito que leemos, cómo se entremezcla un poco el concepto de la solemnidad de lo que está sucediendo y la confianza cruda en que Dios los podía llevar adelante. Por ejemplo, en frases, cuando dice el versículo 9, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Y después dice, porque los comeremos como pan. Y después vuelve a ponerse serio y dice, ¿cómo dice? Su amparo se ha apartado de ellos, con nosotros está Jehová. Ahí ven cómo se entremezcla eso. Y me encantó pensar, en este momento, un pequeño paréntesis, esto es un cachito más ministerial tal vez, pero me encantó pensar cómo Dios usó estas dos facetas totalmente distintas de un siervo para guiar al pueblo y para ayudar a su pueblo. Usar a alguien que tal vez, que muy probablemente conocía, en términos de hoy, de la Biblia, de libros y de escrituras y de estudios, y alguien que confiaba en Dios a rajatabla.
Por supuesto que se necesitaban las dos, ¿no? No servía una cosa ni la otra. Josué no le alcanzó la energía para callar al pueblo en la primera escena y acomodar la situación, e intentar acomodar la situación. Ahora sí, pero no pudo hacerlo la primera vez. Se necesitaba de la fuerza de ese Caleb, que confiaba más ciegamente tal vez. Pero no puedes separar una cosa de la otra. Necesitas la fuerza, necesitas el fervor, pero también necesitas el conocimiento bíblico y necesitas la doctrina para encaminar esa fuerza de Caleb. Seguimos. Volvemos a hablar del poder de Dios en este cachito. ¿Qué nos dice? ¿Qué les dicen ellos? Miren, lo primero que les dicen son tres cosas. Lo primero que les dicen es que Dios estaba cumpliendo las promesas. Dice el versículo, leíamos recién, en el versículo 7, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra buena en gran manera, y después dice que es tierra que fluye leche y miel. Esto es lo que Dios les había prometido. Entonces, el argumento de ellos ahora es lo que Dios nos prometió. Si cumplió hasta ahora lo que nos prometió, ¿por qué no va a cumplir lo que nos prometió siguiente? Que vamos a tomar la tierra. Después, también les hablan de que tienen que depender de Dios ahora, de que pueden depender de ese poder de Dios. Porque les dicen al final del versículo 9, su amparo se ha apartado de ellos, más con nosotros está Jehová. La clave de la victoria que iban a tener, o que ellos estaban seguros que iban a tener, y que sucedió, desgraciadamente, mucho tiempo después, no era la fuerza del pueblo, no era el ejército que tenían, no era lo organizados o lo buen estratega que pudiera ser su general, era que estaban del lado de Dios y que del otro lado estaban desamparados, literalmente desamparados. Y lo último, es que les dice, les recuerda que había bendiciones que Dios les había prometido que todavía estaban esperando para disfrutar. Esto se les mencionaba hace un ratito, era el tiempo de las primeras uvas. Cuando ellos llegaron, vieron las bendiciones que Dios tenía preparado. Dice, esto es para todos. Vamos, hay bendiciones esperándonos para disfrutar. ¿Cómo pueden dudar de las palabras de Dios? Y al punto que les dice, no sean rebeldes, entiendan que lo que están haciendo es ponerse en contra de Dios. Dios nos dijo que vayamos y ustedes dicen que no. Están yendo en contra de Dios, por más que les parezca una opción segura, es ilógico lo que están diciendo. Esta es la presentación, este es el acto 1. ¿Cómo se presentan las promesas de Dios diciendo, esto se puede cumplir? Confiemos en Dios. Hay un poder que está más allá de cualquier cosa que se nos encuentre delante, confiemos en Dios. Ahora, el acto 2 sucede 45 años después. Vamos a avanzar ahora al libro de Jueces, capítulo 14. ¿Cómo sigue esta historia mientras buscamos ahí? Mientras yo también busco ahí. ¿Cómo sigue esta historia? La realidad es que Josué y Caleb no logran convencer al pueblo. Y como no logran convencer al pueblo, Dios los castiga y les dice, 40 días estuvieron los espías investigando la tierra, 40 años van a estar en el desierto. Y todos los adultos, todos los que entendían lo que estaba sucediendo, Dios les dice, van a morir en el desierto. Y les dice algo increíble, es que ellos pensaban que como iban a morir, sus hijos iban a terminar siendo esclavos y iban a terminar siendo presas de todos los demás pueblos. Entonces Dios les dice, al contrario, ustedes son los que van a morir en el desierto y sus hijos, que ustedes piensan que no tienen futuro, son los que van a disfrutar de la bendición que yo les prometí. Y eso se desarrolla 40 años. Y luego arranca efectivamente la conquista de la tierra prometida, ya en el libro de Josué. Y de esa conquista, para el momento que vamos a leer ahora, pasaron también 5 años. Dice Josué 14, versículo 6. Si estuviera leyendo el libro que corresponde, tendría más sentido lo que veo. Ya habían empezado a conquistar el territorio, entonces se están empezando a repartir los lugares. Pero había un problema. Había un problema que nadie quería enfrentar. En cierto monte que ya conocían, que ya habían investigado, estaban los hijos de Anac. 3 familias descendientes de gigantes. Entonces,
Eso se va a resolver en este pasaje. Miren, dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, el lugar donde estaban repartiendo la tierra, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. ¿Sabe qué pasa? De toda la gente, de todos los adultos de hacía 40 años, los únicos que quedaban eran dos, Josué y Caleb. Josué pasó a ser el sucesor, de alguna manera, de Moisés. Y Dios lo puso en un cargo muy similar a lo que fue Moisés. Y automáticamente también pasó a ser el general que tuvo que liderar al pueblo en la tierra prometida. Caleb, no. Pero cuando llega este momento, Caleb hasta este momento estuvo ayudando en las batallas, por lo que nos da a entender el pasaje. Y cuando llega este momento, viene y dice, para un segundo, hay una promesa de hace 45 años que está pendiente para cumplirse. Seguimos leyendo. Versículo 7. Empieza a contar, ¿no? Yo era de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra y le traje noticias como lo sentía mi corazón, dice él. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba en el desierto, y ahora, he aquí, yo soy de edad 85 años. 85 años. Imagínense el contexto que estamos teniendo. Dice el versículo 11, todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Esto es algo increíble, ¿no? Pero hay una clave sencilla sobre lo que está sucediendo. Primero que Dios había estado obrando todo ese tiempo porque había para Caleb una promesa a cumplir. Y segundo, que la fuerza de Caleb, lo decíamos hace un rato, no se basaba en su persona. Cuando él dijo, vamos que peleamos y ganamos, no dijo, vamos que tenemos fuerza para vencerlos. Dijo, vamos porque Dios está con nosotros. Entonces era lógico que pasara el tiempo y Caleb fuera capaz de decir, tengo la misma fuerza de antes, porque tengo el mismo Dios que antes. Porque tengo el mismo apoyo que tenía hace 45 años. Esto nos habla de promesas y de un poder de Dios que perdura, de que no cambia. ¿Saben? Hay algo que obviamente no está en el pasaje, pero durante esos 45 años no solo el pueblo estuvo dando vueltas sobre el desierto, sino que también estuvieron todos los amorreos y la gente que vivía en ese lugar siguió viviendo. Probablemente, y como muchos otros pueblos, se enteraron que estaban los israelitas avanzando y conquistando tierras, y probablemente se prepararon. Las condiciones para esta incursión, para atacar ese lugar, probablemente ahora eran mucho más difíciles de lo que eran originalmente. Seguro que eran mucho más difíciles. Arrancando porque no tenía 40, tenía 85. Pero él dice, tengo la misma fuerza. Tengo la misma fuerza. Porque su fuerza no era física, su fuerza era el Señor. Versículo 12. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos viven ahí, anaseos, hijos de Anac, los gigantes, y que hay ciudades grandes y fortificadas, como si les faltara algo. Eran grandes encima porque eran gigantes, imagínense. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Este es el segundo acto. Este es el segundo acto, que mira para atrás, pasaron 45 años, mira para atrás y dice, ¿qué sucedió en todo este tiempo? No importa. No importa. No importa qué sucedió entre las tribus de Anac, no importa qué sucedió alrededor mío. Yo sé que desde aquel tiempo hasta hoy confío en el Señor. Yo sé que desde aquel tiempo hasta ahora el poder de Dios es el mismo. Yo sé que Dios
va a cumplir su promesa. Yo sé que puedo descansar, yo sé que si tengo que ir a pelear contra gigantes, literales, lo puedo hacer. No porque sea mi fuerza. Dice, quizás, me encanta esta frase, quizás Jehová estará conmigo, pero miren la ironía, dice, miren la ironía en la frase, dice, como Jehová ha dicho. ¿A dónde estaba la duda? No existía la duda, no había duda ahí. Quizás Jehová estará conmigo. Estaba hablando con Josué, su amigo, tal vez, pero no había duda, porque Jehová era el que había dicho que iba a estar con él. Acto 3, la conquista. Prepárense que este va a ser largo. Versículo 13. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone. Dice, ceneseo hasta hoy por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón, dice, fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue uno de los grandes entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. Saltamos, capítulo 15, sigue esta idea. Capítulo 15, vamos a leer del 13 al 15. Sigue hablando lo mismo. Mas a Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Jimán y Talmai, hijos de Anac. De aquí subió en contra de los que moraban en Debir, y sigue, ¿no? Y el nombre de Debir era antes que y sigue la historia. Pero quiero enfocarme en esta frasecita que leímos recién. El gran esfuerzo de Caleb para tomar el monte que Dios le había prometido. 4 o 5 palabras. Echó de allí a los 3 hijos de Anac. No hay detalle. No hay detalle. Viene presentando, yo me hago mucho la película, como quien dice, ¿no? Una historia épica. Viene preparando el desarrollo de un personaje para una batalla imposible y dice, los echó. Venció. Por supuesto, no hay que discutir, no hay que perder tiempo en cómo sucedió, si lo que estábamos esperando era que se cumpliera la promesa. Ahora, esto ahora me hace pensar en ese poder de Dios que antes decíamos que se presentaba, ese poder de Dios que perduraba, ahora ese poder de Dios está aplicado. Y en la vida de Caleb, en este momento, él ve todo el poder de Dios obrando para él, cumpliendo la promesa que era para él y su familia, ¿no? Y insisto con esto, no hay descripción, no hay descripción. No hay un detalle de una batalla, no hay un desarrollo de cómo se llevó a cabo. Porque no era lo importante, no era la fuerza de Caleb lo que estábamos mostrando, no era la fuerza de Caleb la que estábamos discutiendo, era la fuerza de Dios, y la fuerza de Dios sobrepasa todo lo que haya adelante. Ahora, vamos a alejarnos un poquito de Caleb. Hablamos de la fuerza de Dios y pensamos en algunas de las ideas que les decía recién. El poder de Dios hace que cuando obra es en un tiempo perfecto. El poder de Dios es uno en el que realmente podemos confiar, porque es completo. El poder de Dios nos acompaña constantemente con promesas cumplidas, con seguridad de todo lo que tenemos que hacer, con bendiciones esperando para disfrutarlas, con promesas que perduran, pero sobre todo con poder aplicado que podemos ver. Y ahí quiero que demos vuelta un poquito a la historia y pensemos en nosotros. Pensemos en nosotros. En algún momento, en el tiempo perfecto de Dios, ese poder se mostró a nosotros. Porque la mayor expresión del poder de Dios es pagar por nuestros errores en la cruz de su Hijo.
Y no sé cómo lo hizo, cómo te habló a vos. No sé si hoy es la primera vez o tal vez ya lo escuchaste muchas veces. Pero la realidad es que la Biblia misma nos dice, en Hebreos 1:1, que Dios nos muestra que no se cansa de intentar llegar a nosotros. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El mensaje de Dios viene acompañado de mostrarnos el poder de Dios. Y en algún momento, en el tiempo perfecto de Dios, lo escuchamos. Y puede ser que seas como Caleb o Josué, y cuando lo escuchaste prestaste oído. O puede ser que hayas desarrollado tu vida más como el pueblo, donde faltaba un poquito de confianza, y no pudiste disfrutarlo en el tiempo perfecto que Dios había preparado para vos. Entonces, constantemente, nosotros como iglesia lo presentamos. Y lo volvemos a presentar semana tras semana, en cada oportunidad que tenemos, a cada persona que se cruza. ¿Y cómo lo presentamos? Bueno, lo presentamos diciéndote que podés confiar en ese poder de Dios. 1 Juan 2:2. Primera Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Que no te quede ninguna duda que vos no estás afuera. El poder de Dios aplicado en la cruz de su Hijo es capaz de salvar a todo el mundo. Tenés que confiar en Él, tenés que confiar en ese poder, pero no te quede ninguna duda que estás incluido. Nadie queda fuera de la capacidad increíble de Dios para salvar y perdonar. Pero también decíamos que viene acompañado de promesas cumplidas, y si lo miramos de nuestro lado, es las innumerables profecías que hablaban del Hijo de Dios viniendo al mundo, para dar fuerza a lo que sucedió. Y también el hecho de que tenemos que sí o sí depender. Otro versículo, Romanos 6:23. Estoy pasando un poco. Romanos 6:23 nos habla de dos cosas, del hecho de que tenemos que depender y del hecho de que hay bendiciones para disfrutar. 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Nadie tiene dos vidas para pagar por la suya. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es algo un poco mejor que lo que tenés ahora. Es muerte espiritual versus vida eterna. Es totalmente opuesto, totalmente distinto. Y Dios prometiéndote que es lo mejor para vos. Ahora decía, lo seguimos presentando, pero tal vez pasó, y esta es la parte que más me llevó a reflexionar, tal vez pasó en tu vida muchísimo tiempo. Tal vez el tiempo perfecto de Dios, como nos pasó a muchos, fue escucharlo de chico. Y los que pasaron por esto te pueden decir, como yo te puedo decir, que es una vida que vale la pena vivir. Y al contrario, los que no disfrutaron de ese tiempo te van a decir que se perdieron muchísimas cosas. Pero a pesar de que nosotros podemos perder tiempo, ese poder de Dios del que estamos hablando es capaz de superar esa imperfección. 2 Corintios 6:2 dice, porque dice el versículo, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido.
He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No importa si perdiste el tiempo, no importa si, como decíamos hoy, lo que sucedió en el pueblo de los gigantes se complicó. No importa si tu vida parece una montaña que nadie puede alcanzar, porque Dios tiene más poder que eso. Dios puede superar eso. Y aunque hayas perdido muchísimos años, leíamos recién, hoy, he aquí ahora el día de salvación. Si estás escuchando esto en este momento, no importa, las promesas que escuchaste, tal vez de chico, tal vez a lo largo de tu vida, perduran. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es eterno, porque tenemos un Dios que no cambia. Entonces, no pierdas la oportunidad, no pierdas una oportunidad más de acercarse y de confiar en Él. Y ya terminando, Romanos 10:9, ya cerrando. El último acto de la conquista, hablamos del poder de Dios aplicado. Romanos 10:9 dice que si confesares, vamos a leer desde el 8, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y acá vuelvo a hacer la misma reflexión de Caleb. Caleb los echó y acá dice, serás salvo. Hay muchísimas cosas que aprender acerca de la salvación, pero cuando Dios te sella, ya está. Es el poder de Dios aplicado en tu vida. Hay muchísimas cosas más para aprender luego, por supuesto. Hay muchísimas bendiciones que tenés que conocer para poder disfrutar, por supuesto, pero dice la palabra de Dios que nada nos puede separar de su mano. Que ni ángeles, ni potestados, ni principales, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y mezclé las palabras del versículo, pero todas esas estaban ahí. Nada nos puede separar del amor de Dios. Porque ese amor de Dios está acompañado del poder de Dios. Entonces, te dejo una pregunta. No sé cuándo escuchaste acerca del poder de Dios. Tal vez fue hoy, tal vez fue hace mucho tiempo, pero en cualquier momento que lo escuches o que lo vuelvas a escuchar, no dejes pasar la oportunidad. El momento que Dios te haga reflexionar es el momento perfecto. A pesar de que nosotros perdamos ese tiempo, Dios lo puede volver a hacer perfecto. Así que los invitamos a que, y voy a repetir mis palabras, no dejes pasar la oportunidad. Oramos para terminar. Señor, te damos gracias una vez más por esta salvación increíble que podemos disfrutar. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que nadie en este mundo tiene el poder, la capacidad de acercarse a ti. Por eso tú hiciste todo para que podamos estar cerca. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que realmente hiciste algo maravilloso y que tu poder obró en la cruz de tu Hijo para que podamos ser justificados. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que ahora nos sigas acompañando, nos sigas ayudando a tenerte presente en el resto de la semana y que podamos prestarte atención en aquello que nos dices. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya para terminar, queremos recordarle que el miércoles 20 horas tenemos reunión de oración y el próximo domingo la Santa Cena es a las 6:30 de la tarde. Ahora sí, pueden distenderse y pueden seguir hablando lo que empezaron a hablar hoy a la mañana, hoy temprano, antes de empezar.